En la construcción de conjuntos numéricos, el hombre tiene la necesidad de crear un conjunto llamado el conjunto de números racionales y que le va a permitir dar respuesta a una de las 4 operaciones básicas que nos permite resolver situaciones de nuestra vida cotidiana. Ahora, es súper importante que para poder entender este video, deben revisar el video llamado Conjuntos Numéricos parte 1, que explica por qué el hombre tiene que empezar a crear el conjunto de los naturales, de los cardinales, de los enteros, hasta el conjunto de los números racionales. Así que si ese video no lo tienen claro, los y las invito a verlo y luego de eso trabajar con este nuevo video llamado el conjunto de números racionales. ¿Ya? Ahora, recordar un poco que dentro de esas necesidades que tiene el ser humano de crear números, aparece una necesidad básica, que es la necesidad de contar, y por lo tanto para contar el hombre crea el conjunto de números naturales, y con este conjunto resuelve adiciones sin ningún problema, resuelve multiplicaciones sin ningún problema, pero hay algunas sustracciones que están restringidas en algunos casos. Como existe una restricción de ciertas sustracciones, el hombre agrega al conjunto de los números naturales el 0 y genera un conjunto llamado de números cardinales, que serían todos los números naturales incluidos con el 0. Como la sustracción sigue siendo una operación que no está bien definida dentro de los cardinales, el ser humano crea entonces todos los números negativos, los agrega a este conjunto y entonces forma el conjunto Z. ¿Ya? Y con eso la sustracción de números enteros sigue siendo un número entero y no tendría problemas entonces con esa operación. En el conjunto Z, lo que tenemos que decir es que si yo adiciono dos números enteros, el resultado sigue siendo un número entero. Si yo multiplico enteros, el resultado también es entero. Y si yo sustraigo números enteros, el resultado también es entero. Por lo tanto, se dice que las operaciones están bien definidas dentro del conjunto Z. Pero se da cuenta que cuando empezamos a dividir números enteros, en algunos casos no vamos a tener problemas, porque si yo, por ejemplo, considero el 10 y el 10 lo divido por 2, el resultado da 5. El 5 pertenece a los naturales, a los cardinales y a los enteros. Por lo tanto, el 5 pertenece al conjunto Z. ¿Ya? El 10 y el 2 son números enteros que se dividen y su resultado sigue siendo un número entero. Si yo considero, por ejemplo, el menos 20 y el menos 20 lo divido por 5, el resultado da menos 4 y el menos 4 también pertenece al conjunto Z. Por lo tanto, la división de dos números enteros sigue siendo un número entero en este caso. Si consideramos el 0 lo divido, por ejemplo, por 2, el resultado da 0. El 0 pertenece al conjunto Z porque es un número cardinal y es un número entero. Entonces la división de enteros nos sigue dando un número entero. ¿Ya? Pero si nosotros consideramos, por ejemplo, el 5 y ese 5 lo divido por 2, ¿qué número multiplicado por 2 da 5? Número entero no hay. Sabemos que el resultado es 2,5 y el 2,5 no pertenece al conjunto Z. ¿Ya? Y ahí entonces podemos decir que la división de dos números enteros no es una operación que esté bien definida en los enteros, porque en este caso particular el resultado de enteros no da un número entero. ¿Ya? Entonces aquí es necesario la creación de un nuevo conjunto llamado de números racionales, y lo que vamos a hacer en este video es una actividad práctica que es observar qué ocurre cuando empezamos a dividir, cuando consideramos dos números enteros, los dividimos y vamos a mirar qué ocurre con ellos, qué tipo de números nos van a entregar y cuál es el nombre de esos números nuevos que nosotros vamos a formar. En el primer caso vamos a considerar algunos números enteros al azar. Entonces ya tenemos uno, que es el 5 dividido por 2. Entonces si yo el 5 lo divido por 2, el resultado da un número decimal que es el 2,5. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, consideramos el 15
y el 15 lo divido en 8 partes iguales, podríamos hacer una división, el algoritmo de la división, pero lo que vamos a hacer es utilizar calculadora para que podamos determinar que 15 dividido por 8 da como resultado 1,875. ¿Ya? Si nosotros consideramos el 3 y ese 3 lo divido en 10 partes iguales, eso da 0,3. También es un decimal que tiene un nombre especial que yo creo que lo pueden reconocer. El 6, si lo divido por 5, si consideramos el 6 y lo divido en 5 partes iguales, el resultado da 1,2. Y si considero el 21 como último ejemplo, lo divido en 4 partes iguales, 21 dividido por 4 da como resultado 5,25. ¿Ya? La característica de estos decimales que nacen de una división de números enteros es que tienen término, tienen fin. Nosotros conocemos estos números y los reconocemos porque, como tienen término y como tienen fin, los vamos a reconocer y los vamos a nombrar como un decimal que es finito. ¿Ya? Y es importante aquí decir que el decimal finito, en este caso, nace de divisiones de números que son enteros. ¿Ya? Ahora, si nosotros consideramos otro tipo de números, vemos qué sucede, por ejemplo, si el 10, vamos a considerar el 10, y el 10 lo vamos a dividir en 6 partes iguales. ¿Ya? Si el 10 lo divido en 6 con calculadora, la calculadora nos entrega un valor que es el 1,6666667. ¿Ya? Aparece un 7 al final, pero no significa que el número llegue hasta ahí. Lo que hace esta calculadora en particular es que, como no tiene más espacios para colocar 6, entonces aproxima la última cifra por redondeo. ¿Ya? Lo importante es decir que obviamente si tuviéramos una calculadora con más espacio nos daría más cifras, pero el resultado del 10 dividido por 6 es 1,6666666 y se dice que el 6 llega hasta el infinito. O sea, si nosotros siguiéramos haciendo la división, tendríamos que empezar a sacar más decimales, y mientras más decimales sacamos, más 6 vamos a obtener. ¿Ya? Entonces, frente a eso, aquí el hombre se da cuenta que la división de números enteros no está dando un número entero, ni tampoco le está dando un decimal finito, sino que ya se enfrenta a un decimal llamado decimal infinito. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si el 4 lo divido por 3. Si nosotros hacemos la división con calculadora, 4 dividido en 3, eso nos da como resultado 1,33333, también hasta el infinito. ¿Ya? Insisto, la calculadora entrega esa cantidad de decimales porque no tiene más espacio. ¿Ya? Si considero el 5 y el 5 lo divido en 9 partes iguales, 5 dividido en 9 nos va a dar 0,55555 hasta el infinito, y la calculadora entrega un 6 al final porque lo que hace es aproximar la última cifra por redondeo. ¿Ya? Si nosotros consideramos el 12 y el 12 lo divido en 99 partes iguales, 12 dividido en 99 da como resultado 0,121212 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los anteriores, las cifras, aquí hay dos cifras que se van repitiendo hasta el infinito a partir de la coma, y en los anteriores era solamente una cifra la que se repite, pero sigue siendo un decimal que es infinito. ¿Ya? Y si yo tengo el 15 y ese 15 lo divido en 7 partes iguales con calculadora, 15 dividido en 7, la calculadora entrega este número decimal: 2,14285714. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso?
que como empieza a repetir el 1 y el 4, después de ese 4 va a venir un 2, un 8, un 5, un 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7 y así hasta el infinito. ¿Ya? Entonces tenemos el decimal 2,1428 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? La división de números enteros nos está entregando un decimal que es infinito. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir que dentro de las divisiones de enteros vamos a considerar decimales infinitos. ¿Ya? Entonces este es un decimal infinito. Pero además de eso, lo que vamos a decir es que como es un decimal infinito, después de la coma, toda la cifra, ya sea dos cifras o una cifra, es la que se va repitiendo hasta el infinito, y como no la vamos a escribir hasta el infinito, tenemos que buscar una forma de poder representarla. ¿Ya? Entonces, en este caso, el 1,66666 hasta el infinito lo vamos a escribir así. 1,6 y vamos a colocar una raya sobre el 6. Esa raya sobre el 6 nos está indicando que esa es la cifra que se repite hasta el infinito. Acá tenemos, esto lo vamos a escribir así, 1,3 con el 3 con una raya. Esto lo vamos a escribir 0,5 y el 5 va a tener una raya. En el siguiente es un 0,121212. Lo que se repite es el 12, por lo tanto es el 12 que lleva una raya. Y acá tenemos el 0,142857. Entonces el número lo vamos a escribir así. 2,142857. Y todas estas cifras, que es las que se repiten hasta el infinito, les vamos a colocar esa raya. ¿Ya? Ahora, es súper importante decir acá que como después de la coma se repite toda una cifra o un conjunto de cifras, ese tipo de decimal lo vamos a conocer como decimal infinito periódico. Decimal infinito periódico. Entonces nosotros tenemos al 1,6 con el 6 periódico, o el 1,3 con el 3 periódico, 0,5 con el 5 periódico. El periodo es la cifra o el conjunto de cifras que se van repitiendo hasta el infinito. Entonces, en la división de números enteros, primer caso, vamos a tener decimales finitos. En división de números enteros, en el segundo caso, vamos a considerar decimales infinitos, pero periódicos. ¿Ya? Esto es un decimal infinito periódico. ¿Cómo lo reconozco? Porque después de la coma se repite toda la cifra o el conjunto de cifras hasta el infinito. Ahora, el tercer caso es cuando el hombre se enfrenta a otro tipo de divisiones. ¿Ya? Y supongamos que vamos a considerar el 5, y el 5 lo vamos a dividir en 6 partes iguales. Y vamos a ver qué ocurre acá. Si el 5 lo divido por 6, eso da 0,833333 hasta el infinito. 0,833333 hasta el infinito. La diferencia con el anterior es que ya nos dimos cuenta que después de la coma hay un número que no se repite hasta el infinito. Aparece el 8 y luego aparece el 3 que sí se repite. ¿Ya? Si nosotros consideramos el 11, y si el 11 lo divido en 90 partes iguales y hago una división con calculadora, esto nos da 0,12222 hasta el infinito. Si considero, por ejemplo, un 7 y eso lo divido en 6 partes iguales, 7 dividido en 6 da 1,16666 hasta el infinito. Aquí hay que observar que la calculadora nos da un 1,166666 y aparece un 7 al final. Vuelvo a repetir que ese 7 no es que el número llegue hasta ahí, sino que la calculadora, por falta de espacio, realiza una aproximación por redondeo a la última cifra que podría colocar ahí. ¿Ya? Pero el número sigue siendo un número infinito. Y si yo, por ejemplo, tengo el 1249 y lo divido
por 990, veamos qué ocurre aquí. 1249 dividido por 990. Eso da 1,26161616116 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, ya vemos que la diferencia con los anteriores es que después de la coma no se repite toda la cifra decimal o el conjunto de cifras, sino que solamente una parte de ellas. Entonces, la forma de poder escribirlos, porque como los decimales son infinitos, es exactamente igual al anterior, al de arriba, pero vamos a colocar la raya en la cifra o las cifras que se repiten hasta el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer caso nosotros vamos a escribir esto, 0,83, y como es el 3 el que se repite hasta el infinito, le colocamos una raya. El segundo caso quedaría 0,12 y el 2 va con una raya. El tercer caso sería 1,16 con el 6 con una raya. Y el segundo caso sería 1,261 con el 61 con raya, porque nos damos cuenta que es el 61 el que se va repitiendo hasta el infinito. Entonces, esta división de números enteros nuevamente a nosotros nos va a entregar un decimal infinito, ¿ya? Sigue siendo un decimal infinito. Pero, como después de la coma no todas las cifras decimales se repiten, entonces se dice que este es un decimal infinito, pero semi-periódico. Semi-periódico. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hacemos divisiones de números enteros, nos vamos a dar cuenta que nuestros resultados podrían ser números enteros, ¿ya? Pero también podríamos darnos cuenta que la división de enteros da números decimales, pero dentro de los decimales vamos a tener decimales finitos, porque tienen término, vamos a tener decimales infinitos periódicos, porque después de la coma se repite toda la cifra o el conjunto de cifras, y vamos a tener decimales infinitos semiperiódicos, porque después de la coma no todo se repite. Entonces, finalmente, cuando nosotros hacemos división de números enteros, la división de enteros va a quedar bien definida dentro del conjunto de los números racionales, cuando nosotros a todos los enteros le vamos a agregar todos los decimales finitos y los decimales infinitos, ya sean periódicos o semiperiódicos. Es decir, dentro del conjunto de los números racionales, nosotros vamos a tener los enteros cardinales y naturales, pero también, por ejemplo, vamos a tener al 0,5 como un decimal finito, vamos a tener al 0,1 con el 1 periódico como decimal infinito periódico, y vamos a tener, por ejemplo, al 0,52 con el 2 periódico, que se llama decimal infinito semiperiódico. ¿Ya? Entonces, en el próximo video vamos a hacer un análisis del conjunto de los números racionales, pero vamos a presentar la definición formal de cómo reconocer cuando un número es racional o no, que finalmente lo que estamos haciendo es que cualquier división de enteros, el resultado que obtengamos va a ser un número racional, porque así logramos decir que la adición es una operación bien definida, la multiplicación, la resta y la división de números enteros estará bien definida dentro del conjunto de los números racionales. ¿Ya? Entonces, para terminar el video, vamos a decir lo siguiente, que el conjunto Q, dentro del conjunto Q, nosotros vamos a tener números enteros, ¿ya? Es decir, todos los números enteros, y eso implica que todos los números cardinales y los números naturales son números racionales. En el próximo video eso lo vamos a demostrar, ¿ya? El conjunto Q también va a considerar todos los decimales finitos
decimal finito. Eso quiere decir que cualquier decimal que tenga término también va a ser un número racional, y vamos a demostrar por qué. Porque una cosa es encontrar el número decimal y otro muy distinto es cómo un número decimal yo lo expreso en un cociente de números enteros. Eso viene en el segundo video. Y además vamos a considerar todos los decimales infinitos, ¿ya? Pero dentro de los decimales infinitos, dentro de los decimales infinitos es súper importante esta parte para después entender por qué el conjunto se sigue ampliando. Dentro de los decimales infinitos se consideran los periódicos, que después de la coma se repite la cifra o las cifras, y además los semiperiódicos. Entonces, cualquier número que pertenezca a una de estas tres opciones, entonces para nosotros va a ser un número racional, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a mirar en el próximo video, donde nos vamos a dedicar a preguntarnos ¿por qué los números enteros son racionales? ¿Por qué los decimales finitos y los infinitos periódicos y semiperiódicos son racionales? ¿Cómo yo puedo representar un decimal infinito, periódico y semiperiódico en un cociente de números enteros? Ese análisis lo vamos a hacer en el próximo video, así que los y las invito a mirar cómo se van formando los números y cuál es el análisis que se hace de cada uno de ellos, para que tengamos claro dónde, en qué contexto vamos a utilizar estos números. Y la lógica después es empezar a operar, ya sea adicionar, multiplicar, dividir y sustraer todos estos números que aparecen acá.